hielo, a veces cuesta un poco, igual empiezo yo. Eso, hablas de eufemismos, igual, claro, el proceso de liberación, Tomás, o de independencia, yo creo que igual empieza desde uno mismo, ¿no? Como hablas de independencia interna, de independencia externa y del proceso de liberación, ¿no? Igual el proceso de liberación de un Estado igual empieza por uno mismo, ¿no? De liberarse ¿Y tú crees que el primer paso es lo que dices? O sea, decir las cosas por su nombre, que sería el primer paso, pues, evitar esos eufemismos y decir las cosas por su nombre, y que esto es una conquista. Y ¿tú crees que sería el primer paso para la liberación o la independencia? Sí, en el caso de la dominación por conquista de una sociedad entera como es la nuestra, está claro que hay que empezar por llamar a las cosas por su nombre. O sea, somos una sociedad conquistada, que no nos vendan la moto de que tenemos unas elecciones autonómicas, porque realmente hay una barrera, hay un techo, un gran hermano que impide que se ejerza todos los derechos que esta sociedad tiene. Derechos que además en plena edad contemporánea, en 1841, todavía funcionaban. O sea, no estamos hablando de unos derechos y unas libertades remotísimos de la Edad Media. No, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de unas libertades que podían ejercer nuestros tatarabuelos, que además lo vemos en nuestras calles. O sea, en nuestras calles, si no fuese porque llevamos una venda delante de los ojos, podríamos leer lo que dice el monumento a los fueros en el Paseo Sarasate, que dice que este monumento se erigió para simbolizar la unión de los navarros en la defensa de sus libertades más dignas de amor que la propia vida. Entonces, eso está muy claro y no es una poesía. O sea, realmente es una afirmación de libertad y de rebeldía contra la conquista. Claro, eso se levantó en el año 1903 y escasamente 19 años después se levantaba el monumento por la independencia de Amaiur, que también que fue de alguna manera una iniciativa de la propia Diputación de Navarra de aquel momento, de 1922. El de 1923 es un monumento que se erigió por sufragio, de alguna manera por recogiendo para su financiación recursos económicos de toda la sociedad navarra, en función también de las posibilidades económicas de cada uno. O sea, el que tenía poco pues ponía por una peseta, y el que tenía más pues podía poner hasta 25. Y entonces, de esa manera es un monumento levantado por todo el pueblo navarro. Bueno, con esto se ve que quitarnos la venda pues se puede dar, no pensemos que es algo imposible, Y esa emancipación también en otras manifestaciones del ser humano también se da. Pues ahí tenemos el movimiento de las mujeres para liberarse de la dominación de género que padecen. Lo mismo la dominación que por su conducción racial también padecen, pues por ejemplo, en África o han padecido y en América, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, todas esas limitaciones a los derechos, a la condición de ser humano libre, también está formando parte de ese mensaje libertador, como el de esta sociedad conquistada. Realmente trabajar por la liberación de esta sociedad conquistada o de otras sociedades conquistadas es tan encomiable y tan en paralelo como es hacerlo por la liberación de esas otras manifestaciones concretas de la dominación. Por eso es, claro,
todas esas manifestaciones de dominación y de segregación de las personas también van enmascaradas de eufemismos. Pues en la segregación racial, pues que los negros son inferiores, o sea que son pues no tienen pues como si fuesen pues no llegan a ser personas del todo, ¿no? Según la segregación racial. Las mujeres pues también no son como los hombres son perfectos, entonces las mujeres no tienen esa inteligencia, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas barbaridades, pues esos eufemismos son una ocultación precisamente para seguir manteniendo esas situaciones injustas de dominación y de conquista. Privilegio y hay que abolirlos y los demonizamos, y estos son muy malos. Pero que es que el UPN, que debería ser el defensor navarro, está pidiendo la reforma de la Constitución para abolir la transitoria cuarta, para privarnos la única, no sé si espejismo de libertad que podíamos tener, pues el UPN, el pueblo navarro, que es el partido más votado, dice, oye, pues vamos a quitarlo. Entonces, ¿cómo vamos a ilusionarnos en esta situación? ¿Quién va a liderar esto? Bueno, aparte de la opción individual de cada uno. Sí, bueno, en realidad el problema lo tenemos dentro, o sea, no podemos echar toda la culpa al conquistador. El conquistador sí, que es la causa principal, pero los conquistados podemos enterarnos de lo que pasa, ¿no? Cuando la invasión de 1512 hay un documento muy importante que es el manifiesto que lanza Juan III el 30 de septiembre de 1512 desde la Baja Navarra, en el que ese documento yo creo que habría que difundirlo muchísimo porque es precisamente la manifestación sin tapujos, la realidad de las palabras. O sea, pues habla de conquista, habla de tiranía, habla de pues que se rompen los derechos y las libertades, que se va contra el reino de Navarra como estado libre, etc. Todo esto en un momento en el que la otra parte, el conquistador, ya empieza a buscar pues justificaciones, ¿no? Justificaciones inexistentes, ¿no? Como que se lo ha dado el Papa. El Papa no es nadie para darle el reino de Navarra a otro reino, ¿no? Entonces, con esto, lo que en realidad la carencia que tenemos es precisamente de información. Claro, pero eso lo tenemos que solucionar nosotros. Tenemos una gran tarea que hacer, pero es difícil porque los partidos actuales, la inmensa mayoría, o por no decir todos, no quieren entrar a reconocer esta realidad de la conquista. O sea, confunden, llegan a confundir pues situaciones que son derivadas, efectos de la conquista con la propia conquista. O sea, es un galimatías. No quieren hacer ver que realmente el sujeto político es el conjunto de la sociedad navarra por encima de fronteras impuestas como son las del Saspiebat, que una cosa es la realidad de esa sociedad política y otra la de la comunidad cultural y lingüística de Euskal Herria, que el conflicto político es la propia conquista continuada, que la territorialidad es la del conjunto de esa sociedad, por encima de esas circunscripciones impuestas forzadamente por los intereses, como lo explicaba antes, del poder de la clase dirigente de la nación conquistadora. Entonces, todo esto es una tarea muy importante de información. No se ha empleado bien el tiempo y
Y claro, ahora se está haciendo, estamos en una fase en la que se está dando mucho impulso a la memoria histórica reciente del 36, pero en realidad esa no es más que el último episodio importante de la conquista. O sea, el 36 es un episodio de la conquista. Curiosamente, los que destruyen directamente a la sociedad navarra son fundamentalmente el ejército español, con la ayuda de milicias de dos partidos fascistas como pues, el Dios Patria y Rey y el de la Falange, ¿no? Estos, en realidad, pues bueno, hay que verlo como una fase importante, pero que no explica todo. O sea, la situación actual no nace en el 36, sino que el 36 es un capítulo, es una fase de esa conquista, ¿no? Y que seguimos ahora. Entonces, por eso, el tema de los estatutos, por ejemplo, el Estatuto de Guernica, bueno, el Estatuto de Guernica es tampoco, en gran medida, tampoco es la panacea, simplemente también es un eufemismo también de la conquista, porque de alguna manera el Estatuto te sitúa como una parte de la administración del Estado conquistador, a no ser que los propios conquistados, los propios ciudadanos de esa realidad estatutaria, pues se den cuenta de que no es más que lo que es una parte también, un instrumento de limitación del conjunto de los derechos y libertades. O sea, eso en Cataluña ya lo han visto claro. O sea, ellos ven en el estatuto, y bueno, en la autonomía catalana, pues una mordaza, una cadena que impide el ejercicio de la plenitud de sus derechos. Por eso aquí también hay que verlo. Otra cosa es que haya que utilizarlo, evidentemente. Hay que utilizar las instituciones, porque por un lado esas instituciones son limitativas, pero por otro lado hay que utilizarlas. O sea, y la prueba es Cataluña. Cataluña está desarrollando un proceso de emancipación gracias precisamente a su participación masiva en todas las instituciones, de una sociedad organizada, ¿no? La Asamblea Nacional de Cataluña, pero a la vez participando los mismos partidos que se organizan desde la sociedad, participando en el Parlamento de Cataluña, o ahora irán a las elecciones generales también a Madrid, porque saben que no se puede dejar ningún resquicio, porque si ese resquicio lo abandonas, lo van a ocupar gente que está más decidida a mantener el statu quo de dominación. Entonces, hay que estar en las instituciones, y las instituciones posibilitan, como está pasando allí, pues posibilitan el avance, claro, pero como instrumento. O sea, las instituciones no como barrera, sino desde dentro convertirlas en instrumento de la liberación, en instrumento para la recuperación de la soberanía y de la independencia, ¿no? Y de todos los derechos y libertades del conjunto de la ciudad. Uno tira para adelante, el otro tira para atrás. Declaraciones del señor Iguíbar y hoy del señor Urkullu. Una nación no se hace de la noche a la mañana. Declaraciones hoy, las ha dicho hoy. Una nación no se hace de la noche a la mañana porque tenemos el tema de la unión del Tratado de Europa. Que le digan a la gente de una vez si se puede o no se puede, y que no tengan a la gente en vilo, que hay que coger otros caminos. Y yo cojo por los caminos de las instituciones y no los veo claros, porque es que te pliegas a ellos, así de claro. A las instituciones tú te pliegas a ellos, que no sea ya una institución, por ejemplo, como el Parlamento de Navarra. Yo cuando dices tú, yo no le he votado casi nunca al Parlamento español. ¿Por qué? Porque no me siento español. ¿Por qué voy a votar yo al Parlamento español? Si tú ahora, como estás diciendo Tomás, somos conquistados, yo voy a entrar en el juego de ellos.
Que a mí me digas a la Unión Europea, de acuerdo. O sea, a la Unión Europea de ir a unas elecciones en el supuesto de ir a la Unión Europea o de ir al Parlamento de Navarra, de acuerdo, pero al Parlamento español. O sea, tú entras en el juego de ellos. Tú entras ya que te tienes que legalizar como un partido constitucional. Ya adoptar la Constitución del 78. Cosa que ellos, que estamos aquí hablando, lo que ha dicho el hombre de la transitoria cuarta. Toda la gente, el que no votemos a la transición, a la Constitución, no votamos a la transitoria cuarta. Los que sí votaron, los que votaron a la Constitución sí que votaron para que se haría la transitoria cuarta. Y ahora la están negando. Eso es una realidad. Dando la pregunta, a ver. No, la pregunta es que a mí, yo de verdad te lo digo, que hay que seguir por el camino de educarle a la gente, de educarle a la gente y sacarle a muchos los colores de una vez. De tanta bandera, tanta hostia, porque es así, el tema es así. Claro, ahora la independencia, ahora no tengo, hay un día que hacen la independencia, o un partido hace un día la independencia, están todos medio contigo y lo hacen la independencia ahí en las campas de Salzburgo. O sea, es que no, tenemos que tener una cosa bien clarita, a dónde vamos y a dónde queremos ir. ¿Dónde vamos y dónde queremos ir? Yo lo tengo bien claro dónde voy y dónde quiero ir. Desde luego, por los españoles no voy ni loco. Y luego otra cosa, siempre a los castellanos, ¿vale? Y los de Aragón no vinieron aquí dando hostias, el hijo del rey católico ahí en Tudela, pues también hay que decirlo, Bueno, que es una pregunta muy larga. Bueno, en realidad también lo que dices también son eufemismos, porque el nacionalismo vasco, en realidad, ¿qué nación conquistada defiende o pretende liberar? Claro, ahí precisamente ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Mientras en Cataluña los partidos no pretenden de alguna manera inventarse la nación, construir la nación, sino que ya van directamente a liberar esa sociedad. Esa sociedad que ellos ven claro que hasta 1714 era una sociedad que tenía su Estado, sus instituciones, y que a partir de 1714 pues son eliminadas, ¿no? Se ha eliminado ese Estado. Por eso ellos distinguen la recuperación del Estado y luego la independencia, ¿no? Bueno, en realidad es lo mismo, pero bueno, ellos hacen esa pequeña distinción. Lo que pasa es que aquí el nacionalismo vasco se ha ido desviando realmente de la liberación nacional, porque aquí la única liberación nacional que cabe es la liberación de la nación conquistada, y la nación conquistada es Navarra. O sea, lo que conquistaron desde Castilla. Bueno, Aragón, ya Aragón no era tal Aragón, porque Fernando el Católico pues bueno, tenía sus intereses, pero realmente se vio que sus intereses eran en Castilla. Él era un Trastamara, es una alta nobleza castellana, y ellos van a la hegemonía castellanista. Y realmente en la evolución del poder político en Aragón, a los 100 años siguientes a 1512, pues se ve que es una destrucción de la nación, de esa nación y de la corona aragonesa rápida, o sea, a través de ejércitos tanto de Fernando el Católico como de Felipe II, van bien destruyendo pues también las libertades catalanas y aragonesas, ¿no? Ya durante el siglo XVI. Los catalanes son los que más se han resistido realmente siempre, y por eso hoy, bueno, quizás por eso, porque tienen conciencia de ello, lo tienen mucho más claro, y no se pierden en laberintos, no se pierden ni en la Constitución ni en el Estatuto. O sea, para ellos saben que son coyunturas políticas, pero que no parten de su realidad nacional. Realmente son instituciones que se han creado para interés de la nación conquistadora.
de la nación española castellana, que es lo mismo, por mucho que hay algunos que pretendan ocultarlo. Entonces, ¿qué ocurre con el nacionalismo vasco? El nacionalismo vasco, en sus dos vertientes, tanto la del PNV como la izquierda abertzale, pues tienen una ideología que no coincide precisamente con la situación de conquista y continuada de esta nación. O sea, ellos a lo más que fundamentan el contenido del derecho nacional es a aspectos más bien culturales y lingüísticos, pero no a esa realidad nacional consolidada como Estado pues prácticamente hasta el siglo XIX, y eso lo obvian por completo. Hubo algunos momentos, sobre todo antes de la guerra, en los que en el nacionalismo existente, tanto en el PNV y todavía mucho más en la ANV, se reconocía a la realidad nacional navarra como sustento fundamental también para las reivindicaciones del nacionalismo vasco. Pero eso se han olvidado por completo. O sea, el 36 supone una barrera y luego, desgraciadamente, cuando la transición, eso no se retomó. O sea, se han olvidado de lo que se decía en los batchokis o en las asambleas de los nacionalistas por todo el país, porque la gente no tiene memoria o porque no quieren leer los periódicos o los libros o los boletines de los partidos nacionalistas de antes de la guerra, donde verían cómo se valoraba de forma sustancial la historia de Navarra como cadena, o de alguna manera como camino conductor de la independencia también. Entonces, claro, hoy pues está pasando una situación de marasmo, de estar metidos en la niebla, porque dar palos de ciego, como están haciendo tanto Urkullu como el Asier Araiz, sin ver realmente cuál es la situación, porque realmente no la quieren, no porque no las conozcan. A estas alturas no se puede alegar desconocimiento. Ellos saben perfectamente lo que ocurre. Lo que pasa es que para ellos, como para los españoles, como para el gobierno español, es políticamente incorrecto. ¡Qué desgracia! O sea, es políticamente incorrecto hablar de conquista. En eso coincide el nacionalismo político mayoritario con el nacionalismo español. Coinciden en que es políticamente incorrecto hablar de conquista continuada de Navarra. Y claro, y que la sociedad conquistada, esa es la sociedad política conquistada, pues es la Navarra en su conjunto, incluyendo, por supuesto, a la sociedad navarra que vive en la Navarra Occidental o actualmente Comunidad Autónoma Vasca. Porque los derechos políticos, los derechos real importantes de soberanía, de libertades y de independencia está nítidamente en lo que es el acervo político y nacional navarro, o sea, sin ninguna duda, porque es algo palpable y actual, contemporáneo. O sea, no estamos hablando del tipo de maricastaña, o sea, son realidades como lo hemos visto en esos monumentos que hemos hablado, que son levantados en el siglo XX y que la gente los entendía de esa manera. Entonces ahora la responsabilidad de los que tienen ahora el gobierno de esos partidos en sus manos, yo creo que es tremenda y además teniendo en cuenta, por un lado, la pantalla gigantesca, el espejo que representa Cataluña, y por otro lado el cada vez mayor descontento en los votantes y en la sociedad, porque ven que no se avanza, o sea, que no se avanza en absoluto. O sea, esto está parado, completamente parado.
y mientras no se llamen a las cosas por su nombre, pues seguiremos en esta situación de crisis, ¿no? Porque realmente es una situación de crisis interna, tremenda. Pues un poco, yo quisiera hablar un poco de Cataluña y luego un poco de aquí. En Cataluña, los partidos que hoy se dicen independentistas, pues están ahí porque la sociedad les ha obligado. O sea, hoy el catalán yo conozco un poco y gente que no ha sido ni nacionalista ni independentista, hoy se siente totalmente despreciado y marginado con España. Entonces, tú hablas con ellos, con muchos de ellos, y es que te dicen, es que aunque sea por dignidad, o sea, lo que nos están haciendo, y esta gente, estas manifestaciones, han obligado a los partidos. Cosa que aquí, por ejemplo, llevándolo aquí, lo que han hecho ahora los 4 partidos, que podía estar el PSOE también, por el cambio, lo podían haber hecho hace años. O sea, cuando te dicen 1 por 1, estamos, pues, qué sé yo, 6 puntos, por decir algo. ¿Por qué no se ponían de acuerdo y luego los que no están en acuerdo dejarlo para para dar charlas o para sus militantes? Aquí se han visto también obligados por los votos. Porque a ver que de los 4, el que no se hubiese separado, yo creo que hubiese tendido a desaparecer. Más o menos. Entonces yo veo una cosa, que aquí, mientras no pase lo que ha pasado en Cataluña, que por ejemplo esta sala hoy tendría que estar llena. Y aquí nos conocemos. Y sabemos que gente viene y que no viene. Que hay una especie, yo no digo boicot, pero casi. Y luego, pues yo tengo muchas dudas. Por ejemplo, cuando se dice la incorporación de Navarra a Euskadi. Yo eso no sé cómo... A ver si habría que tratarlo de igual a igual, o entras allí y Vizcaya te come... Y somos un barrio más del PNV. Sí, bueno, coincido plenamente con lo que has expuesto sobre Cataluña, sobre el momento que están viviendo, de una sociedad que hace 4 años pues no se sentía todavía independentista, sino en una proporción más bien pequeña, pues bueno, que no pasaría ni del 30%, y ahora pues claramente pasa del 50%, porque aunque digan que casi 47, casi 48% de los votos han ido fundamentalmente a la Convergencia, Esquerra y la CUP, pero también hay que tener en cuenta que en Cataluña sí que es poco, ¿no? A este partido pues están Iniciativa Les Verds y bueno, que antes tenía los mismos votos, o sea que realmente Iniciativa Les Verds siempre ha estado por la autodeterminación y por el reconocimiento de la soberanía de Cataluña. Entonces que con esos se supera amplísimamente el 50% de los votos emitidos. Bueno, el tema aquí, la pregunta que has dejado al final es si toda esta sociedad va a poder hacer frente de alguna manera a los grandes retos, ¿no? al reto de tener una clase política que no quiere ver cuál es la realidad, y también a los obstáculos de tipo administrativo, a las divisiones, circunscripciones, Saspieabat, etc. Hombre, todo esto se puede superar si se entiende que el sujeto político es la sociedad, el conjunto de la sociedad por encima de barreras. O sea, lo mismo es un ciudadano de Tudela que uno de Guecho, es lo mismo. Entonces, eso hay que articularlo, pero eso se puede articular desde la sociedad civil. Existen ejemplos como en Cataluña con la Asamblea Nacional de Cataluña, o sea, desde la propia sociedad civil se crea una institución muy potente
que de alguna manera posibilita empujar o crear los cimientos y las bases para que hoy en día el Parlamento de Cataluña se convierta en una Asamblea Nacional. O sea, pero gracias a que existía la Asamblea Nacional de Cataluña previamente. Y ahora la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña se ha convertido en la presidenta del Parlamento, que ya va a dejar de ser un Parlamento autonómico para convertirse en un Parlamento nacional y soberano. Aquí podría ocurrir algo parecido, o sea, una Asamblea Nacional que no tiene por qué esas fronteras impuestas, esos límites administrativos absolutamente canallescos, que como hemos visto son de origen feudal, absolutista, imposiciones militares tiránicas. O sea, han dividido y requete dividido. O sea, la Sonsierra Navarra, que era hasta finales del siglo XV, con asiento en Cortes en Pamplona, en las Cortes, Navarra, pasa a Castilla, luego se la dan a Álava. Y luego, no contentos con eso, una parte, San Vicente de la Sonsierra, se la dan a La Rioja. Y bueno, sin ninguna base, solamente arbitrariedad. Arbitrariedad, tiranía total, ¿no? O sea, una cosa increíble, o sea, una falta de respeto a los derechos de esa gente, ¿no? Todavía en el Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra, el escudo de la villa, que es hay que ir a verlo, es una preciosidad como ciudad, pues es el escudo de Navarra. O sea, entonces, claro, todo esto, pero no importa, ahora no está ni tan siquiera en Álava, es que está en La Rioja. Joder, entonces, ¿qué pasa? Es que no podemos respetar eso. No podemos. Antes se hablaba del Condado de Treviño, de Miranda de Ebro, etc. O sea, no se puede respetar eso. Entonces, tenemos que ir a esos ciudadanos también e invitarles a que formen parte de nuestra Asamblea Nacional. Y esa Asamblea Nacional, aunque dentro del territorio existan instituciones autonómicas diferenciadas, pues como puede ser pues el Parlamento de Iruña o el Parlamento de Gasteiz o otras cosas, pues ayuntamientos, etcétera, que están divididos, colgados ahí en una provincia de Burgos o en una comunidad de Castilla y León, pues también que entren. Y de ahí se podrá construir porque pues aquí en nuestro caso esa Asamblea Nacional surgida desde la sociedad civil tendrá probablemente mucha más importancia que la que ha tenido la catalana, pero también esas instituciones que perfectamente, como en el caso de Cataluña, pueden llegar a ser de alguna manera gobernadas o dirigidas mayoritariamente por esa sociedad civil ya organizada en la Asamblea Nacional, pues las decisiones serían en paralelo. O sea, se podría hacer perfectamente un avance hacia la liberación y hacia convirtiendo esas instituciones de alguna manera en soberanas o partícipes de esa soberanía global. No existe ningún problema, el problema es que hay que, como decía uno el de la CUP, ¿no? Que decía ¿qué pollo vamos a montar? Bueno, el pollo hay que montarlo, seguro, es que el pollo hay que montarlo. Pero bueno, es un pollo muy sólido, muy bien guisado. Aquí no es, esa es la diferencia, o sea, que es algo sólido, que está basado en los derechos, está basado en la realidad de esta sociedad, y eso tiene buena venta, hablando metafóricamente, a nivel internacional también. O sea, no es lo mismo algo como se está haciendo, ¿no? Que un partido diga yo creo, porque me da la gana, la nación de Euskadi, sin encomendarse a Dios ni al diablo, yo hago la nación, punto. Eso no se come bien. En Europa eso siempre ha sido una aberración, siempre, porque realmente la liberación de los estados europeos, de todos, que algunos se han liberado, como quien dice ayer, ha sido movimientos sociales amplísimos. Y
y también transversales del conjunto de las ideologías y de los intereses y de los grupos sociales. Entonces, eso también lo tenemos que hacer aquí, no vale imposición. O sea, aquí se ha hecho una dejación o ha habido una voluntad de monopolizar por determinados grupos políticos e ideológicos y de sustituir al conjunto de la sociedad. Y eso se lo estamos pagando gravemente. O sea, yo creo que eso es un camino a desandar lo antes posible. En Cataluña ocurrió también que al avanzar con gran seriedad la organización de la sociedad civil, los partidos que ya existían de antes, algunos más antiguos, pues se reconvirtieron totalmente. O sea, por ejemplo, hoy Convergencia no lo reconoce nadie, lo que era hace 3 años a lo que es hoy, ¿no? Todos han cambiado, Esquerra y probablemente hasta la CUP. O sea, todos cambian, ¿no? Y Iniciativa Les Verds también. O sea, cambiarán, surgirán nuevos partidos, pero o sea que no va a ser algo estático, pero hay que tener confianza en uno mismo, o sea, y no esperar a que te vengan a solucionar. O sea, yo creo que es trabajar y dar a conocer lo que pasa, o sea, que la gente sepa lo que realmente está pasando y ponerse manos a la obra. O sea, yo no veo... es trabajar, trabajar y trabajar. Por ejemplo, ahora aquí en Navarra, o sea, el cambio que están diciendo, vale, yo parto del Estado de Navarra, no parto de ahí, o sea, de Navarra, de la capitalidad. Bueno, estos ya tienen, o sea, ya parten de lo del año del 77, del 77, Nafarroa, Euskadi. O sea, que eso ha sido lo de mucha gente de entrar en la comunidad autónoma vasca. Me acuerdo que hubo unas elecciones, las primeras elecciones autonómicas que hubo, no sé si eran 37-36, no sé si os acordáis, que eran 73 parlamentarios, que estuvo a punto de hacerse un referéndum, creo, en el año 79. Y ahora que esta gente tiene la sartén por el mango de poner un referéndum en marcha, y de poner eso, no salta la señora presidenta del gobierno de Navarra y dice no, esto se paraliza en muchos aspectos. Yo creo que cuando tú tienes el sartén por el mango tienes que tirar hacia adelante, o por lo menos en lo que crees tirar hacia adelante, porque si no igual la sociedad misma te lo va a existir dentro del poco. Son conceptos diferentes. O sea, si ahora tienen ellos el Parlamento, pueden llevar eso a un referéndum. Nafarroa, Euskadi, Navarra, lo que les dé la gana. No lo quieren llevar. Cuando ellos lo llevan, eso en la sangre. O aparentemente lo llevan. ¿Por qué no lo llevan? Esa es mi pregunta. Y lo dejan todo paralizado. No por el bienestar, no, joder, por el bienestar. No, ha habido pobres y ricos con independencias y sin independencias. Eso es así de claro. Yo lo tengo más claro que el agua. Ahora, cuando tienen la sartén por el mango, ¿por qué no lo llevan a él? Que es impopular. ¿Qué pasa? ¿Que van a perder el referéndum? No lo han probado. No. Se equivocan. Para mí que se equivocan. Bueno, a mí me parece modestamente que lo que está pasando en estos últimos 100 días en Alta Navarra, pues en realidad es también fruto del marasmo y de la desorientación que existe en el nacionalismo vasco en su conjunto. O sea, realmente aquí se ha ganado pues porque hay, evidentemente, porque hay una mayoría social, como se ha visto, diferente a la nacionalista española. O sea, es mayoritaria la no nacionalista española, o por lo menos, clarísimamente, ¿no? de diferencia de votos. Pero ideológicamente no se señala con una voluntad, con un proyecto
diferente. O sea, estas fuerzas en los prolegómenos de las elecciones autonómicas yo creo que casi ni se lo creían. O sea, sí, pensaban que se podía ganar, bueno, era previsible, pero no las tenían todas consigo. No se creó un proyecto innovador que llevara directamente a la transformación del cambio, a la modificación de las normas que se han ido atando al cuello de los navarros, ¿no? La llamada paccionada o el llamado mejoramiento, que en realidad son argollas para impedir el ejercicio de nuestras libertades y derechos. Entonces, eso ni se lo plantean. Entonces, ahora pues están en el gobierno, pero por un lado creen en el acervo ideológico del nacionalismo vasco, pero como ni allí lo saben aplicar, si allí no lo saben aplicar en Gasteiz, pues no te digo aquí, pues peor, o sea, tampoco. Y entonces, claro, es la hora de replanteárselo. Cuando hablábamos de... voy a ir un poco a la pregunta que has hecho al principio, ¿no? O no, lo ha hecho el señor que está delante. Que antes, pues sí, antes además se llenaban las salas cuando se hablaba de historia bastante más. Quizás se ha ido demonizando un poco a la historia, sobre todo desde partidos que deberían de defenderla, porque, bueno, pues es políticamente incorrecta, les incomoda. Les incomoda y entonces los medios de comunicación no hacen reflejo. O sea, por ejemplo, pues aquí escasamente ha figurado igual en la agenda, en un rinconcito que existe, que se iba a dar aquí una conferencia y que hay un ciclo, 4 jornadas en Nuarte, en la Casa de Cultura, a lo largo del mes de noviembre, pero no se hace pues una entrevista a los ponentes o una pequeña reseña, porque probablemente pues estos medios que están controlados por las fuerzas políticas pues no les interesa. Esperemos que cambien de actitud. Antes no era así, pero quizás ahora pues les pone un poco en duda, nerviosos, el ver que no tendrían por qué realmente, porque si lo que decimos no creo que sea tan difícil de asimilar, o sea, tan difícil de reconocer por las diferentes fuerzas, tanto por el PNV como por la izquierda abertzale, el admitir el tema de Navarra, como ya se ha hecho en algunas ocasiones. La izquierda abertzale pues a principios del año 2000, quizás hasta el 2012, también cuando la Lizarra-Garasi en 1998 parece que también estaba bastante cerca. El PNV después de la guerra no ha querido ni verlo, pero sí que en su historia anterior, en el primer tercio del siglo XX, sí que lo tenían bastante en cuenta. Entonces, lo que pasa es que la izquierda abertzale ha ido como el cangrejo. Podía haber liderado este proceso de recuperación de la memoria y de la historia y de los derechos y libertades de esta sociedad conquistada, pero no ha querido. O sea, no porque no se lo haya planteado y porque no haya habido gente dentro de sus filas que lo haya defendido, sino porque ha habido otros grupos, por un lado muy influenciados por el nacionalismo de derechas, por el nacionalismo del PNV, por un nacionalismo aranista muy reacio a las libertades del conjunto de la sociedad civil, y por otro lado pues porque hay sectores también en la izquierda abertzale pues que provienen de tradiciones no precisamente abertzales, y pues el tema de la conquista de Navarra les cae muy lejos, ¿no? Entonces los unos por los otros pues y quizás hasta por vagancia, por dejarse llevar de una inercia estéril,
pues están en esta situación, ¿no? Pero bueno, yo creo que los hechos son muy tozudos y no habrá más remedio que pasar por ahí. Cuanto más se tarde, peor, peor, porque todo va a ser perder el tiempo. O sea, lo que se tarde en coger el toro por los cuernos de que somos una sociedad conquistada y de que Navarra es el sujeto político y que el conflicto político es la conquista, mientras no se coja, yo creo que va a ser perder el tiempo, ¿no? Perder el tiempo. Es que ricasco de no venir. Egun sentiko zaldi zurien ieslarriaren hotza odol gorriak taupatatzen du dontzeilatxoen bihotza maitasun amets erregarrien deus ez da